Hola, yo les vengo a hablar sobre la prueba de bondad de ajuste de la distribución de Poisson. La prueba de bondad de ajuste para Poisson se utiliza para determinar si los datos siguen o no una distribución de Poisson. La distribución de Poisson, junto con la distribución binomial, es una de las más importantes distribuciones de probabilidad para variables discretas. A continuación, les explicaré un ejercicio para que podamos entender mejor el tema. El ejercicio nos dice que se encuentran cantidades sobre el número de plantas de cedro rojo halladas en cada uno de los 45 cuadrantes de muestreo en una investigación forestal en el suroeste mexicano. Sigue el número de plantas una distribución de Poisson y nos pide realizar la prueba con un nivel de significancia del 5%. El ejercicio nos proporciona una tabla donde la columna izquierda nos dice el número de plantas y la columna derecha los cuadrantes. El paso número 1 para poder resolver el ejercicio es leer cuidadosamente el enunciado e identificar el problema. El paso número 2 es identificar la variable de estudio y los parámetros involucrados, los cuales son x es igual al número de grupos y lambda es igual al número promedio de grupos observados. El paso número 3 nos pide establecer las hipótesis, donde H0 es el número de grupos que siguen la distribución de Poisson y H1 es el número de grupos que no siguen la distribución de Poisson. El paso número 4 nos pide estimar los parámetros involucrados, ya que el estimador de la intensidad es la media muestral. Nos pide observar y analizar la información para estimar el parámetro de la distribución de Poisson por medio de la siguiente fórmula. Para poder aplicar la fórmula, primero se tiene que calcular el tamaño de la muestra. Por lo tanto, el tamaño de la muestra se calcula con la sumatoria de los cuadrantes y nos da un total de 45. Ahora se identifican todos los elementos de la fórmula, se sustituye y se aplica esta misma y nos da un resultado de 2.24. El paso número 5 nos pide realizar la prueba asumiendo que la hipótesis nula es verdadera. Siendo la hipótesis nula H0, los datos se ajustan a la distribución de Poisson siguiendo los 6 pasos. Primeramente, se calcula la distribución de Poisson por medio de la siguiente fórmula. Se identifican todos los elementos de la fórmula para así poderlos sustituir. Por ejemplo, cuando x es igual a 0, la probabilidad de Poisson es el exponencial de menos la estimación del parámetro de la distribución de Poisson, que es el dato que obtuvimos anteriormente, y en este caso es 2.24, multiplicado por la estimación del parámetro de la distribución de Poisson, que es 2.24 elevado por la categoría. La categoría son los números de plantas, entonces es elevado a la 0. Todo esto dividido entre el factorial de la categoría, el factorial de 0, y aplicamos esta fórmula con sus respectivos datos en toda la columna para poder obtener la probabilidad de Poisson. El paso número 6 nos pide calcular las frecuencias esperadas con la siguiente fórmula. Por ejemplo, para calcular la primera frecuencia esperada, se multiplica el tamaño de la muestra, que es el dato que obtuvimos primeramente y nos dio 45, por nuestra probabilidad de Poisson que calculamos anteriormente y nos dio 0.1065, que da como resultado 4.7925 y así en toda la columna para calcular todas las frecuencias esperadas. El paso número 7 nos pide observar las frecuencias esperadas y en este caso de encontrar frecuencias menores a 5, unirlas en una sola para mejorar el desempeño de la prueba de bondad de ajuste, es decir, sumando los resultados de ambas categorías a unir. En este caso tenemos menor a 5 la categoría 0, 5 y 6, pero la unión solo se realiza cuando al menos dos categorías con frecuencias esperadas menores a 5 estén juntas. Por ejemplo, la frecuencia esperada en la categoría 0 es menor a 5, pero como las categorías colindantes son mayores a 5, no se puede realizar la unión.
En cambio, la categoría 5 y 6, que tienen una frecuencia esperada menor a 5, están juntas, por lo tanto se realiza la opción y se obtienen los siguientes resultados. El paso número 8 nos pide calcular el estadístico de prueba para medir la discrepancia entre las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas de cada categoría con la siguiente fórmula. Por ejemplo, en la primera fila el estadístico de prueba se calcula con la resta de las frecuencias observadas, que en este caso es 6, menos las frecuencias esperadas, que es 4.7925, esto elevado al cuadrado y dividido entre la frecuencia esperada, que es 4.7925, y nos da como resultado 0.3042. Esta fórmula se aplica en toda la columna con sus respectivos datos para obtener nuestra chi cuadrada, que se realiza de la sumatoria de todos los estadísticos de prueba. El paso número 9 nos pide calcular el valor crítico de referencia para poder tomar una decisión. Para poder calcular el valor crítico de referencia se necesita el valor de alfa, que en este caso nos lo dio el ejercicio, que es 5%, que es igual a 0.05, y los grados de libertad, que se calculan por medio de la siguiente fórmula. Donde K es el número de categorías, en este caso son 6, T es el número de parámetros que se estimaron en el proceso, por lo tanto solo se calculó el valor de la estimación del parámetro de la distribución de Poisson, que es lambda, y por lo tanto T es igual a 1. Con estos datos obtenemos que los grados de libertad para este ejercicio son 4. Se sustituyen los valores de alfa y los grados de libertad para así ingresarlos al applet. Tenemos los grados de libertad de 4 y tenemos un alfa 0.05. Entonces nos da que el valor crítico de referencia es 9.488, redondeado. Como ya les había comentado anteriormente, nos dio que el valor crítico de referencia es 9.488. Ahora, el paso 10 nos pide comparar el estadístico de prueba con el valor crítico. El estadístico de prueba nos dio de la sumatoria de los estadísticos de cada fila y nos dio un resultado de 5.82. El valor crítico resultó del valor que sacamos del applet y nos dio 9.488. Por lo tanto, el valor estadístico es menor al valor crítico. E igual sacamos el valor de P, que es 5.82 y se explicará en un momento. Por lo tanto, tenemos la conclusión que como el estadístico de prueba es menor al valor crítico, se acepta H0 y la interpretación es que existe evidencia suficiente para que con un nivel de significancia de alfa igual a 0.05 se afirme que la muestra de datos correspondiente al número de cuadrantes por las plantas se ajusta a la distribución de Poisson. Bueno, ahora para comprobar nuestros resultados que obtuvimos de nuestro ejercicio vamos a utilizar la aplicación de Minitab. Y bueno, para esto lo primero que vamos a hacer es seleccionar nuestra tabla de nuestro ejercicio, en donde aquí el número de plantas es el número de grupos y aquí cuadrantes es el número promedio de grupos observados. Entonces la copiamos. En nuestras dos primeras de columnas ponemos nuestra tabla y bueno, ya una vez hecho esto, nos vamos a ir a estadísticas
estadísticas básicas, prueba de bondad de ajuste para Poisson, seleccionamos y bueno, en la parte que nos dice variable, vamos a seleccionar nuestra columna de número de plantas. Y en la parte que nos dice variable de frecuencia, vamos a seleccionar nuestra columna de cuadrantes. Y bueno, una vez ya hecho esto, solo le daremos en aceptar. Y pues ya obtenemos nuestros resultados con los cuales pues podremos comparar con los que nos dieron en nuestro ejercicio. Y bueno, pues por ejemplo, lo primero que podemos comparar son nuestras estadísticas descriptivas, que en nuestro ejercicio nos dio, por ejemplo, n, nuestro total, 45, justo como lo pusimos aquí, y la estimación del parámetro de la distribución de Poisson, 2.24, como pues igual está aquí. También podemos comparar nuestros resultados el valor de chi cuadrada y los grados de libertad. Y pues bueno, aquí vemos que tenemos nuestros grados de libertad, que son 4, y también nuestro valor de chi cuadrada, que es 5.8275. Y bueno, en este caso varía un poco por decimales, pero igual es correcto. Y bueno, pues eso sería hasta esa parte. Ahora para comprobar nuestros valores de valor crítico y valor de P, vamos a realizar las gráficas. Y bueno, nos vamos a ir a gráfica distribución de probabilidad. En ver probabilidad, damos en aceptar. Aquí vamos a seleccionar chi cuadrada, porque es la distribución que estamos usando. En los grados de libertad, como ya lo hemos mencionado, que nos dio nuestro ejercicio, 4, entonces vamos a seleccionar, vamos a poner 4 y nos vamos a ir en la sección de área sombreada. En probabilidad vamos a poner 0.05 porque es la que nos da el ejercicio y vamos a seleccionar cola derecha. Entonces le damos en aceptar y aquí obtenemos nuestro valor crítico. Y pues nuestro valor crítico igual está correcto. Y el valor crítico, como hace un momento lo comentamos, lo sacamos con Applet. Ahora vamos a comprobar nuestro valor de P. Nos vamos a ir igualmente a gráfica distribución de probabilidad, ver probabilidad, aceptar, chi cuadrada se queda igual, grados de libertad igual se mantienen. Y en la sección de área sombreada, ahora vamos en el valor de X, vamos a poner nuestro resultado que nos había dado de chi cuadrada. En este caso, 5.82. Y pues igual en cola derecha. Le damos en aceptar y nos da 0.2130. Que pues igual varía muy poco por decimales, pero igual es correcto. Y pues bueno, eso sería todo de la comprobación, nuestras dos gráficas y todos los valores que nos dan aquí. Por lo tanto, nuestro ejercicio fue realizado de manera correcta.